Buenas noches. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noelia? Buenas noches con todos los que estén integrándose. Esperemos un poquito más a ver si es que sus demás compañeros se integran. Esperemos unos 2 minutitos y empezamos, ¿ya? Por favor. Ya. Buenas noches, profesor. Elia, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos 2 minutitos, ¿ya?
Ok, ahora sí, buenas noches con todos. Noelia, Elida, Mari, Edith, Steve. Buenas noches a todos. Buenas ¿Qué noches, tal? profesor. ¿Qué tal? Vamos a ver qué es lo que vamos a revisar esta semana. Esta semana, que es la semana 12, nos toca ver lo que son los seguros de ramos técnicos, ¿ya? Y estos seguros de ramos técnicos mayormente son evaluados por los ajustadores, ¿no? Y estos ajustadores, a veces para desarrollar su labor, son personas muy especializadas en este tipo de seguro, o mayormente son ingenieros, ¿ya? Estos ramos técnicos son también llamados ramos de ingeniería, ¿ya? Tiene que ver mucho con el avance tecnológico del hombre, ¿no? Desde la Edad Media hasta la actualidad. En esta semana vamos a ver las tareas que tenemos asignadas en esta semana. A ver, déjenme ver. Para poderse explicar. Primero tenemos los recursos, el seguro de ramos técnicos, una reseña histórica también de los ramos técnicos, y los condicionados y cláusulas de cada ramo que vamos a ver. Cafetería, tenemos la cafetería virtual, el foro de discusión y una asignación. No hay reflexión. ¿Por qué? Porque hay dos recursos de lectura, ¿no? O dos controles de lectura, que es de ramos técnicos 1 y ramos técnicos 2, ¿ya? Como siempre, el puntaje sobre 100, cada tarea tiene, por ejemplo, la cafetería tiene puntaje de 12, foro de discusión de 24, asignación de 24, y las dos evaluaciones cada una de 20 puntos. Total suman 100 puntos. Como ya saben, la cafetería y el foro se tienen que entregar a más tardar el día miércoles, para yo poder calificar el día jueves. Y lo que es acá hay asignación y reflexión. Me había olvidado de ver esto acá. No, estoy viendo mal. Sí, estaba viendo el anterior. Tenemos solamente asignación, ¿no? La asignación la pueden entregar ustedes hasta el día domingo, ¿no? En la mañana, por favor, para que me den tiempo de poder terminar de evaluar todas las tareas de sus demás compañeros y las demás certificaciones que tengo a cargo, ¿ya? Y los controles de lectura, ya saben que ustedes tienen dos oportunidades para poder rendir de la mejor forma, y empieza y concluye hasta las 11:30 de la noche. Pasado de ello, si tuvieran algún inconveniente y no lo pudieran dar, se deben contactar conmigo para yo solicitar su habilitación al día siguiente o el día que ustedes tienen conveniente, ¿ya? También aquellos alumnos que por algún motivo no puedan concluir con las tareas semanales y llegue el fin de semana y lo ingresen posterior, por favor avísenme por WhatsApp, ya de manera personal cada uno, no al WhatsApp grupal, sino de manera personal, del personal suyo al mío, para yo tener en cuenta y poder revisar aquellas tareas que ya llegaron un poco tarde. Porque si no me avisaran, esas tareas se van a quedar sin calificar, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver qué es lo que pide la primera tarea, que es la cafetería virtual. Seguro ramo técnico. Explique brevemente qué es un seguro de ramo técnico, cuál es su importancia y finalidad en nuestra industria nacional y brinde dos ejemplos, ¿ya? Por favor, acuérdense de lo que pide la tarea y no se olviden de los ejemplos, ¿ya? Eso es lo que pide la cafetería virtual. El foro de discusión. Vamos a ver. Dice caso de seguro de ramo técnico. Describe un caso en el que haya existido la cobertura de un seguro de ramos técnicos, seguro de todo riesgo de construcción, CAR, seguro de todo riesgo de montaje, EAR, seguro de equipo electrónico, EE, seguro de todo riesgo para equipo de contratistas, TREC, seguro de rotura y maquinarias, seguro de lucro cesante por rotura y maquinaria, seguro de pérdida de beneficio anticipado, ALOP, Advanced Loss of Profits, o seguro de obras civiles terminadas. Ojo,
tengan en cuenta que aquí dice, describan el caso en el que haya existido la cobertura, no un caso rechazado, tiene que haber sido un caso que ha sido aprobado y se indemnizó, ¿ya? Y finalmente tenemos la asignación, ¿no? Acá indica, en esta actividad le pedimos que realice un resumen o mapa conceptual que represente los seguros de ramos técnicos actuales, seguro de todo riesgo de construcción, CAR, seguro de todo riesgo de montaje, EAR, seguro de equipo electrónico, EE, seguro de todo riesgo para equipo de contratista, TREC, seguro de rotura y maquinaria, seguro de lucro cesante por rotura y maquinaria, seguro de pérdida de beneficio anticipado, Advance Loss Profit, y seguro de horas civiles terminadas. ¿Ok? Y el control de lectura que ya ustedes saben que nos hacen los domingos hasta las 11:30. Ok, entonces vamos a... Sí que no hay ninguna duda respecto a las tareas. ¿Está todo claro o hay alguna duda respecto a las tareas, estimados alumnos? Ok. El silencio lo asumiré como que es un sí, que está todo claro. Vamos entonces a compartir pantalla. Estamos en la semana 12 y vamos a ver lo que son ramos técnicos. El desarrollo de los seguros de ramo técnico, ¿no?, comenzó a mediados del siglo XIX en Inglaterra, de la mano de la Revolución Industrial. Esta creciente aplicación de calderas y máquinas de vapor, ¿no?, permitió pasar del trabajo manual a un trabajo manufacturado y a una producción mecánica en las fábricas. Sin embargo, era muy frecuente las explosiones de estas calderas, principalmente por errores en su operación o en su diseño. En 1854, un grupo de prominentes caballeros interesados en el uso del vapor decidieron formar la Manchester Steam Users Association, Asociación de Usuarios del Vapor de Manchester. Los miembros fueron titulados para recibir los servicios de inspectores de calderas que fueron contratados por la asociación. Esta organización no solo daba consejos en cómo prevenir explosiones, sino también orientaba a sus miembros sobre las formas más ventajosas y económicas en emplear las calderas. En 1858, en respuesta a una necesidad evidente, algunos miembros fundaron la primera compañía de seguros de ingeniería, la Steam Boiler Assurance Company. Esta compañía comenzó con el seguro de calderas y su liderazgo pronto fue seguido por la formación de compañías similares. Al principio solo se aseguraban las calderas, pero gradualmente las coberturas fueron extendiéndose para cubrir envases a presión de todo tipo. El seguro de motores, Engine Insurance, conocido actualmente como seguro de rotura de maquinaria, comenzó en 1872. Y ambas coberturas, expresión de calderas y motores, rápidamente se extendió en otras ciudades industrializadas. A principios del siglo XX, la primera póliza por pérdida de beneficios por rotura de maquinaria fue emitida. Al mismo tiempo, el seguro de montaje, cubriendo el montaje en el lugar y el ensamble de las máquinas. La póliza solo cubriría riesgos nombrados y no incluía incendio. En 1920 a 1930, algunas compañías alemanas y británicas introdujeron una póliza para los contratistas, la cual proveía coberturas durante la construcción de edificios y obras civiles. En base a esta póliza, se desarrollaron las pólizas de contratistas y montaje, las cuales, gracias a la gran demanda de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, llevó al desarrollo de las pólizas tal y como las conocemos hoy. Con el avance de la tecnología,
se desarrollaron otras pólizas de ingeniería tales como Computer All Risk, Comprehensive Project y Deterioration of Stock Following Machinery Breakdown. Al mismo tiempo, surgieron otras formas de protección de los ingresos como el ALOP, encadenada a la póliza CAR y EAR. La industria de los seguros e ingeniería continuará desarrollándose conforme la tecnología continúe avanzando y la necesidad de protección fuerce a adoptar nuevas formas de cobertura. Acá vamos a detallar cuáles son aquellos seguros de ramos técnicos que vamos a ver. Tenemos el primero, que es CAR, póliza de seguro de todo riesgo de construcción. Sus siglas CAR se deben a las iniciales en inglés de Construction All Risk. Construction All Risk. Por eso se llama CAR. Y es todo riesgo de construcción. Luego tenemos la póliza de seguro de todo riesgo de montaje, ¿ya? En las construcciones hay momentos en los cuales se montan cierto tipo de obras, ¿no? Silos, ¿no? De repente torres se están montando. Eso se llama montaje. Y las siglas EAR o EAR se refiere a Erection All Risk. Erection All Risk. Luego tenemos la póliza de seguro de equipo electrónico, todo aquel equipo electrónico que esté dentro de la obra. EE, equipo electrónico. Básicamente esas son sus iniciales. Luego tenemos la póliza de seguro de todo riesgo para equipo de contratista, TREC, todo riesgo de equipo de contratista, TREX por sus siglas, ¿no? En castellano. Luego la póliza de seguro de rotura y maquinaria, la póliza es lucro cesante por rotura de maquinaria. Primero tiene que existir esta para que luego exista esta de acá. Esta es la consecuencia de la rotura de maquinaria, el lucro cesante. La póliza de seguro de pérdida de beneficios anticipado, ALOP, o Advanced Loss of Profits, esto como consecuencia de CAR o EAR, solo como consecuencia de CAR o EAR, y la póliza de seguro de obras civiles terminadas, ¿no? Que son para asegurar aquellas obras que ya fueron terminadas y se asegura pues el uso, ¿no? Y que se mantenga en buen estado, ¿no? Que no le vaya a ocurrir algún tipo de evento, de repente una caída de aviones, o de repente se desmorone por la falta de mantenimiento. Esa cosa ya la vamos a ir viendo y el tipo de coberturas que tengan todos estos seguros de ramos técnicos. Estos seguros de ramos técnicos son muy especializados y a veces muchos corredores no lo quieren vender porque no tienen el conocimiento debido, ¿ya? En verdad, cada ramo que se venda, ¿no? Como seguro, va a involucrar siempre al corredor de seguros que se profundice en sus conocimientos y en la investigación sobre las coberturas y exclusiones de cada ramo que esté vendiendo. Es sumamente neurálgico para que pueda efectuar una buena labor, ¿ya? ¿Qué aspectos son comunes a los seguros CAR y EAR? Tenemos los participantes, ¿no? Tenemos el tomador, que es el propietario, el asegurado, que también puede ser el propietario, el contratista o el fabricante, y el beneficiario, que son las entidades bancarias. En estos tipos de seguros siempre va a existir un apalancamiento financiero, ¿no? Y por ende siempre van a aparecer las entidades bancarias o financieras que financian estas construcciones. Mayormente los bienes asegurados en las obras civiles, ¿no? ¿Cuáles son las obras que se pueden asegurar? Aquellos edificios que se van a construir, las viviendas unifamiliares, las multifamiliares, edificios de oficinas, los centros comerciales, los edificios industriales para una fábrica, edificios especiales, de repente un centro meteorológico, puentes, ¿no? Carreteras, estadios, puertos, aeropuertos. Hay una obra que se está llevando en el aeropuerto Jorge Chávez, una obra de ampliación, los muelles, hidroeléctricas y otras similares, ¿no?
por lo que se van dando cuenta, los montos involucrados acá son representativos, ¿no? Los montos por sumas aseguradas son representativos. Y obviamente acá debe intervenir aquellos montos que son muy elevados, interviene también el reaseguro para que la compañía de seguros pueda seguir manejando y administrando otros riesgos, tiene que acudir al reaseguro, o sea, a asegurarse en el extranjero. ¿Y eso quién lo hace? La misma compañía de seguros. Hay unos periodos en los seguros que es el periodo de construcción, luego hay un periodo de pruebas y luego tenemos el periodo de mantenimiento, ¿no? Cuando está en plena construcción, una obra empieza con valor de cero, ¿ya? Acá no tenemos, acá los costos referenciales, ¿no? Son la planificación de la obra, ¿ya? Vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo voy a construir un edificio, ¿no? El ingeniero ha planificado, ha hecho todo el esquema y determina que esa construcción va a demorar, no sé, pues 6 o 8 meses, ¿no? Entonces, durante 6 u 8 meses, esa vigencia, esa construcción, va también a ser la vigencia del seguro de construcción, ¿ya? Del seguro de todo riesgo de construcción y también del seguro de todo riesgo de erection or risk, de montaje, todo riesgo montaje. Entonces, es importante que se cumplan todo lo que esté planificado, ¿no? En aquel estudio de la obra que se presenta, ¿ya? Y que va a servir como base de inicio a la póliza. Obviamente, el bien, ¿no? Un edificio va a terminar costando una cantidad determinada, ¿no? Lo mismo que no valía al inicio. Al inicio valía cero porque no había nada construido. Conforme va pasando el tiempo, va creciendo el valor de la suma asegurada. Entonces, acá el riesgo va aumentando, ¿no? El riesgo sobre este bien va aumentando. Conforme aumenta la suma asegurada, obviamente también va a aumentar el riesgo, ¿ya? A ver un ratito. Ya. Dos de los principales seguros que se utilizan para cubrir los proyectos de construcción son el seguro CAR, Construction All Risk, y EAR, que es Erection All Risk o montaje. Pero, ¿se sabe realmente cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a tener la oportunidad de estudiar acerca del seguro CAR, por lo que en esta ocasión nos enfocaremos en el seguro EAR, o mejor conocido como todo riesgo montaje. Antes que nada, ¿qué es el seguro EAR? El seguro EAR se enfoca en amparar los trabajos de instalación y montaje de maquinarias, equipos, estructuras mecánicas, montaje de plantas industriales y ampliaciones de estas, líneas de transmisión y distribución, entre otros. Se puede decir que la diferencia principal con el seguro CAR es que este ampara las obras civiles en construcción y el seguro EAR se enfoca en los trabajos de montaje. Para identificar de manera rápida qué tipo de seguro necesitamos, debemos preguntarnos qué tiene más valor en nuestro proyecto: los trabajos de cimentación, estructura y acabados o la maquinaria a instalar. Si los trabajos del equipo a montar equivalen a más del 50% del valor del proyecto, entonces requerimos un seguro EAR. Si los trabajos de cimentación y estructura equivalen a más del 50% del valor del proyecto, requerimos un seguro CAR. Estamos viendo, ¿no? Acá un edificio, una forma media rara, unos puentes, acá se está instalando, al parecer, un silo, y acá hay alguna especie de refinería, ¿no? Para montar esto es el seguro EAR, ¿no? Esos son instalaciones y montaje. Para construir esto es el seguro CAR. ¿Qué es lo que cubre el seguro CAR o Construction All Risk, a todo riesgo de construcción? Cubre las obras en construcción, los materiales a emplear almacenados dentro de la obra, las maquinarias y equipo de construcción contra todo riesgo accidental durante su ejecución. La tasa y exposición
varían durante toda la vigencia de la póliza, como se visualiza en el siguiente cuadro. Como les había explicado, ¿no? El valor va aumentando. Al principio no tiene ningún valor, pasado cierto tiempo ya tiene un valor, y así hasta llegar al valor final, que es la conclusión de este proyecto, ¿no? Si el proyecto es estimado que va a costar 70 millones, el momento de la construcción va a ser así. Esta es la línea de construcción, que es una curvita que nos va a indicar por qué montos estamos llegando. Este es el total invertido y esta es la cantidad de meses que se va a utilizar. Acá estamos hablando, al parecer, de 12 meses y algo, ¿no? Un año para la construcción de una obra. El seguro CAR tiene una cobertura principal, que es la cobertura A. Esta cobertura cubre la obra que está descrita como materia asegurada en las condiciones particulares de la póliza contra las pérdidas físicas o daños materiales que ocurran durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando estas pérdidas físicas o daños materiales sucedan de manera accidental, súbita e imprevista. Por favor, esta descripción, este concepto es muy importante. Tiene que ocurrir de manera accidental, súbita e imprevista como consecuencia de cualquier causa, excepto las causas excluidas por la póliza y o las que pudiesen ser amparadas con la contratación de las coberturas de riesgos opcionales descritas a continuación y hagan necesaria la reparación o reposición de dichos bienes dañados o perdidos. Hay unos riesgos de contratación opcional, que es la cobertura B, cubre contra lo que es terremoto, temblor, o sea, daño en la naturaleza, ¿no? Movimientos sísmicos, erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto, tsunami, marejada o maretazo, oleaje, salida de mar o embravecimiento del mar. La cobertura de contratación opcional C cubre contra lluvia, granizo. A veces el granizo suele ocurrir que causa mucho daño, mucho perjuicio, ¿eh? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver por televisión el granizo que cae del tamaño de unas piedras así. Un granizo que cae de las alturas, normalmente de las nubes, puede inclusive matar a una persona, ¿no? Entonces, imagínense cuando hace impacto en una obra, puede romper vidrios, puede romper techos aligerados, de repente de Eternit, puede pasar y caer sobre alguna maquinaria y también afectarla, ¿no? Nieve, ciclón, huracán, tempestad, tormenta, vientos, ventisca, inundación, desbordamiento, hundimiento de suelos, ¿no? Huaicos tenemos acá en Lima, y también huaicos hay en Arequipa, bastante huaicos, igual también en Piura, en las zonas donde hay mucha lluvia, ¿no? Por efecto de lo que es el fenómeno del Niño. Alud, avalancha, aluvión, el aluvión que tuvimos en el terremoto del 70, cuando se desprendieron los glaciares y rebalsaron la laguna que quedaba en esta ciudad de Ancash, ¿no? Que fue sepultada totalmente por este aluvión, ¿no? Mucha pérdida material y también pérdida de vidas humanas, ¿no? Derrumbes sin desprendimiento de tierra o de rocas, y en general todas las fuerzas de la naturaleza distintas de rayo y de las enumeradas bajo la cobertura B, que es lo que ya hemos leído, ¿no? Seguimos con las coberturas opcionales. Tenemos lo que es la cobertura D, cubre contra daños materiales que le ocurran durante el periodo de mantenimiento establecido en la póliza, siempre y cuando dichos daños materiales sucedan en forma accidental, súbita e imprevista y sean directamente causados por el contratista, que figure como asegurado en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo, con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del contrato de construcción. Luego tenemos la cobertura E y F, que básicamente es una cobertura de responsabilidad civil, ¿no? Contra las reclamaciones de terceros por concepto de responsabilidad civil extracontractual del asegurado, exclusivamente a consecuencia de daños físicos o daños personales causados involuntariamente a dichos terceros, siempre que dichos daños físicos o personales ocurran accidentalmente durante la vigencia de la póliza
y en condición directa con la ejecución de la obra descrita como materia asegurada en las condiciones particulares de la póliza. Y tenemos la última cobertura, que es la cobertura G. Esta es una cobertura para los gastos que sean necesarios y razonables que se incurran efectivamente para remover, desmantelar, demoler o apuntalar los bienes asegurados que forman parte de la obra descrita como materia asegurada en las condiciones particulares y que hayan sido dañados o destruidos por un siniestro que se encuentre efectivamente amparado bajo los alcances de la póliza. Vamos a hablar de las exclusiones. Esta póliza no cubre los daños materiales y o pérdidas y o responsabilidades que surjan o resulten de o que sean causados directa o indirectamente por actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional o negligencia inexcusable del asegurado, o contratante o beneficiario o endosatario, o de los familiares que cualquiera de ellos de sus administradores o de la persona responsable de la dirección técnica. Luego tenemos B, la siguiente exclusión, que es una exclusión ya tipo en todas las pólizas: guerra, ¿no? Conflictos armados, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades o operaciones de guerra, sea que la guerra haya sido declarada o no, guerra civil, sublevación, insurgencia, insubordinación, rebelión, revolución, conspiración, insurrección, una serie de acciones terribles. Levantamiento popular, levantamiento militar, lockout, cierre patronal. Tenemos lo que es requisas, confiscación, expropiación o nacionalización, destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad, poder militar o usurpación del poder, o cualquier evento o causa que determine la proclamación de estado de sitio. C, cualquier acto terrorista, ¿no? No está cubierto. D, material para armas nucleares o material nuclear, reacción nuclear o radiación nuclear, o contaminación radioactiva o emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dicho combustible nuclear. E, cálculo o diseño erróneo o defectuoso, planos o especificaciones erróneas o defectuosas. F, deliberado sometimiento de cualquiera de las partes, ¿no? De cualquier parte de los bienes asegurados, a experimentos de cualquier tipo o a pruebas que comprendan tensiones o esfuerzos anormales o sobrecargas que no sean los especificados en el diseño o manual de instrucción. Quiere decir que cualquier acción que se realice dentro de la construcción, ¿no? Y que se encuentre especificado en el manual de diseño, va a estar amparado y coberturado. Si por algún motivo, ¿no? De repente, pongo un ejemplo, una determinada maquinaria soporta máximo 3 toneladas y la quieren hacer cargar con 6 toneladas y esta maquinaria se malogra, pues eso va a estar excluido porque no va a estar cubierto, dado que no ha estado contemplado dentro de lo que es el diseño o el manual de instrucción. F, salvo que haya un pacto en contrario que esté indicado en las condiciones particulares de la póliza, los gastos de aceleración de la reparación, tales como gastos adicionales por horas extraordinarias, trabajos nocturnos, trabajos realizados en días festivos, flete aéreo y flete expreso, están excluidos. G, los costos de cualquier reparación provisional, a menos que constituyan a la vez parte de los gastos de la reparación definitiva. H, todo costo incurrido para implementar modificaciones o mejoras o por mantenimiento o para hacer otras reparaciones o arreglos en los bienes dañados o afectados. Y faltantes que se descubran al efectuar inventarios físicos o revisiones rutinarias de control. J, los costos incurridos en la rectificación o remediación o reparación o reemplazo de cualquiera de las partes de los bienes asegurados que esté en una condición defectuosa debido a error de diseño, planos, especificaciones, cálculos de materiales o de mano de obra. Esta inclusión aplica incluso en caso esta parte defectuosa haya resultado dañada o destruida o perdida
por una causa amparada por esta póliza, siempre y cuando se hubiese tenido que incurrir en la rectificación o remediación o reparación o reemplazo de no haber ocurrido ese daño o destrucción o pérdida amparada. Tampoco cubre los daños o pérdidas que se ocasionen en la propiedad amparada. Perdón, en la propiedad asegurada, para permitir la rectificación o remediación o reparación o reemplazo de cualquier parte de los bienes asegurados que esté en una condición defectuosa. K. Pérdidas o daños en la propiedad que forme o formó parte de cualquier estructura o edificación u obra civil existente antes del comienzo de la obra asegurada. L. Daños en los bienes asegurados ocurridos o existentes antes de iniciarse el amparo protegido por la póliza. Vamos a ver la suma asegurada. La suma asegurada debe ser el valor asegurable, el cual se define de acuerdo a lo siguiente. Para la obra en construcción, corresponderá al valor total del contrato de construcción al término de la obra, incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derecho de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Para los equipos y maquinaria de construcción, corresponderá al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo de dicho equipo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios y derechos de aduana, si los hubiere. Aplicación del deducible. Las coberturas que otorga esta póliza están sujetas a los deducibles que se acuerden y se consignen en las condiciones particulares. Si ocurren dos o más siniestros sucesivos ocasionados por cualquiera de los siguientes riesgos dentro de cualquier periodo de un número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, generalmente son 72 horas, los daños causados por ellos serán considerados como una sola reclamación. Este periodo de tiempo se refiere al plazo en el cual se debe aplicar un solo deducible, el que se fije en las condiciones particulares. No solo se fijan periodos de aplicación de deducibles para riesgos de la naturaleza, también se pueden y deben fijar para huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Maremoto, salida de mar y marejada. Lluvia e inundación. Huracán, ventarrón, tempestad y granizo. Huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Ok, con eso estamos concluyendo con lo que corresponde al seguro de Construction All Risk. Un ratito, mientras cambiamos de diapositiva, por favor. Ok. Continuamos con el seguro EAR. Seguro EAR. Alcances. EAR o Erection All Risk o montaje contra todo riesgo. Es un seguro similar al seguro CAR que acabamos de ver. Cubre instalaciones o plantas industriales en su fase de instalación o montaje. En su fase de instalación o montaje. Están montando, creo, un silo, ¿no? Mediante una grúa. La tapa del silo la están colocando encima. Y acá tenemos una obra que se ha generado que es parece una refinería o algún tipo de un proceso, ¿no? Petroquímico. Voy a apagar este corredito.
Cobertura principal A en todo riesgo de montaje. Esto cubre los daños materiales que ocurran de forma súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental, incluyendo el robo de los bienes objeto de montaje descrito en la carátula de la póliza, los materiales de montaje que se encuentran en lugar de su ejecución, los campamentos y los trabajos temporales utilizados para la ejecución del montaje, y siempre y cuando dichas pérdidas o daños ocurran durante la vigencia del periodo de montaje y que sean causados por A. Errores durante el montaje. B. Impericia, negligencia, descuido, manejo inadecuado. C. Incendio y o rayo. D. Caída de partes del objeto que se monta como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento, desplazamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos. E. Tempestad, daños por agua, lluvia, granizo y helada. Aquí es importante resaltar que este seguro es uno de los pocos seguros que cubre lo que es impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado. Normalmente esto en otros seguros está excluido. F, hundimiento del terreno, deslizamiento de la tierra, caída de rocas. G, caída de aviones o parte de ellos. H, robo y cualquier otra causa que no se encuentre expresamente excluida en el capítulo 4 de las condiciones generales de esta póliza, bajo la condición de exclusiones generales y que no pudiera ser cubiertos bajo los amparos adicionales descritos en este documento. El seguro otorgado bajo esta póliza no excederá en ningún caso del valor asegurado, que corresponderá al valor total del contrato, ni del límite de indemnización para cada amparo, según sea el caso, indicados en las condiciones particulares de la póliza. De igual forma, el seguro otorgado bajo esta póliza opera solamente para los bienes asegurados que se hallen dentro del predio, ya sea que están almacenados o estén siendo trasladados a cualquier otro lugar ubicado dentro del mismo predio, o se estén ejecutando sobre ellos las obras y o trabajos propios de montaje, objeto del seguro. Cobertura adicional B, terremoto, temblor y erupción volcánica. Siempre y cuando la presente cobertura adicional se encuentre expresamente nombrada en las condiciones particulares de la póliza, el seguro cubre hasta la suma asegurada indicada. Los daños y pérdidas materiales que sufran los bienes asegurados causados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica, tsunami, maremoto y por los efectos directos que de estos fenómenos se deriven. Los daños o pérdidas materiales cubiertos por el presente amparo darán lugar a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos, sin exceder en total el valor asegurado, pero si varios de ellos ocurren dentro de cualquier periodo de 72 horas consecutivas durante la vigencia del amparo, se tendrá como un solo siniestro, y las pérdidas y daños que se causen deberán estar comprendidas en una sola reclamación, sin exceder el total de la suma asegurada para esta cobertura. Cobertura adicional C. Inundación y riesgos asociados. Siempre y cuando la presente cobertura adicional se encuentre expresamente nombrada en las condiciones particulares de la póliza, el seguro cubre hasta la suma asegurada indicada los daños o pérdidas que sufran los bienes asegurados causados directamente por lluvia, granizo, nieve, ciclón, tormenta, tempestad, vientos, ventarrones, ventisca, inundación, desbordamiento, alza del nivel de aguas, hundimiento de suelos, subsidencia, deslizamiento del terreno, huaico, alud, avalancha, aluvión, derrumbes y desprendimiento de tierra o rocas, y en general todas las fuerzas de la naturaleza distintas del rayo y de las conclusoras enumeradas bajo la cobertura adicional B. Cobertura adicional D, mantenimiento. Siempre y cuando la presente cobertura adicional se encuentre expuesta
o sea, se encuentre expresamente nombrada en las condiciones particulares de la póliza. El seguro cubre hasta la suma asegurada indicada en los daños o pérdidas materiales causados a la obra directamente por el asegurado de manera accidental, súbita e imprevista, durante la ejecución o realización exclusivamente de las labores u operaciones a que le obliga la cláusula de mantenimiento del contrato de montaje. Cualquier daño o pérdida cuyo origen sea diferente a las labores de mantenimiento de la obra se encuentra fuera del alcance de esta cobertura. Cobertura adicional E, que es la responsabilidad civil extracontractual por daños materiales. Siempre y cuando la presente cobertura adicional se encuentre expresamente nombrada en las condiciones particulares de la póliza. El seguro cubre hasta la suma asegurada indicada. Los perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo a la ley por daños a propiedades causadas involuntariamente por un accidente derivado de la ejecución directa de la obra de montaje en la cual se refiere a la presente póliza y que hubieren acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de dicha obra. La cobertura de seguro se circunscribe a los hechos ocurridos dentro de la vigencia y siempre que sean reclamados dentro del plazo que indica la ley. Cobertura adicional F, que es responsabilidad civil extracontractual por daños personales. Esta cobertura cubre hasta la suma asegurada, ¿no?, indicada en la póliza, los perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo a la ley número... Hay una ley, ¿ok?, por lesiones personales, incluyendo la muerte, causados involuntariamente por un accidente derivado de la ejecución directa de la obra de montaje a la cual se refiere la presente póliza y que hubieran acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de dicha obra. La cobertura del seguro se circunscribe a los hechos ocurridos dentro de su vigencia y siempre que sean reclamados dentro del plazo que indica la ley. Cobertura adicional G, remoción de escombros. Siempre y cuando la presente cobertura adicional se encuentre expresamente nombrada en las condiciones particulares de la póliza. El seguro cubre hasta la suma asegurada indicada en los gastos correspondientes a la remoción de escombros que se causen con ocasión de un evento de indemnizado bajo la presente póliza. Cobertura de huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Este seguro cubre hasta la suma asegurada indicada los daños o pérdidas que sufran los bienes asegurados causados por huelga y conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, según se define en la presente póliza. Cobertura para equipo y maquinaria de montaje. Esto cubre hasta la suma asegurada indicada los daños materiales, accidentales, súbitos e imprevistos, incluyendo robo de equipos y maquinaria de montaje, que se indica en las condiciones particulares de la póliza, ya sean de propiedad del asegurado o por la cual él sea responsable, de acuerdo con la lista anexa, siempre que tales pérdidas o daños se deriven de cualquier causa que no se encuentre expresamente excluida y la maquinaria de equipos se encuentren en los predios donde se lleva a cabo el montaje. La suma asegurada de los equipos y maquinaria de montaje deberá corresponder a valor de reposición a nuevo. El asegurado deberá presentar una relación de estos equipos, indicando marca, modelo, tipo de equipo, cantidad, características técnicas, modelo y valor asegurado.
Cobertura para subcontratistas. Esto se extiende a cubrir, ¿no? Como cobertura adicional a los subcontratistas, ¿no? Que estarán cubiertos bajo esta póliza a petición del asegurado, pero solamente en lo que concierne a sus propiedades, siempre que el valor de dichas propiedades haya sido incluido en el valor total del contrato que se estipula en las condiciones particulares. Cualquier pérdida pagadera bajo esta cobertura será indemnizada al asegurado después de haberse efectuado el ajuste del siniestro correspondiente. Principio y fin de la cobertura. Inicio o al comenzar los trabajos o cuando los bienes son descargados en el sitio de construcción. Termina en la fecha especificada en la carátula de la póliza y o cuando se haga su entrega formal a operación y exista esta acta de entrega. La vigencia se puede prorrogar por solicitud expresa del asegurado. En caso que la obra se pare temporalmente, se pueden acordar algunas condiciones transitorias. ¿Cuál es la materia asegurada o materia del seguro? En principio, las obras en montaje, ¿no? Que son los bienes asegurados que se den dentro del predio, ya sea que estén momentáneamente almacenados o estén siendo trasladados a cualquier otro lugar ubicado dentro del mismo predio, o se estén ejecutando sobre ellos las obras y o trabajos propios de montaje objeto del seguro. Equipo y maquinaria de montaje. Equipo y maquinaria de montaje que se indica en las condiciones particulares de la póliza, ya sea de propiedad del asegurado o por la cual sea responsable y que se encuentre en los predios del montaje de la obra. Son acciones en verdad muy difíciles. Vemos acá, mayormente intervienen las grúas para levantar, ¿no? Columnas. Acá están levantando una mampara de metal dentro de un edificio, va a ser una especie de cobertura. Son acciones muy complicadas, muy complejas, y que para ello está el seguro EAR o todo riesgo montaje. Aplicación del deducible. Para los efectos de aplicación del deducible, se hace constar que si ocurren 2 o más siniestros sucesivos ocasionados por cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, dentro de cualquier periodo de un número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, los daños causados por ellos serán considerados como una sola reclamación. Ojo, ¿eh? Terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, 72 horas. Maremoto, salida de mar y marejada, 72 horas. Lluvia e inundación, 72 horas. Huracán, ventarrón, tempestad y granizo, 72 horas. Huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, 72 horas, o sea, son 3 días. ¿Cuáles son los riesgos excluidos en esta obra? Tenemos el lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de montaje. Transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas. La responsabilidad civil patronal, RC de vehículos propios y no propios. Equipo y maquinaria con placas licencia para transitar en la vía pública. Equipo y maquinaria de contratistas sin la cobertura básica de construcción. Obras civiles existentes y o propiedad adyacente, asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, etcétera, con límites mayores de $100,000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso. Ok, estimados, ya estamos con el tiempo. Continuaremos pasado mañana con este seguro hasta su conclusión, ¿no? Es un seguro que involucra mucha técnica, están involucrados muchos avances tecnológicos y es lo que ha llevado al avance en los últimos años a todo el mundo, ¿no? Es un seguro que se ha hecho y se ha disparado, quizás por así decirlo,
a todos los ámbitos mundiales, ¿no? En todo sitio hay construcciones, hay edificaciones, hay refacciones, hay reparaciones. Entonces, este es un seguro que involucra mucho dinero, por lo que siempre va a tener que estar respaldado por un reasegurador. Ok, estimados, les agradezco su atención. Nos estaremos viendo el día de pasado mañana con todos a la misma hora. Cuídense mucho. De igual manera, buenas noches, profesor. Buenas noches Buenas a todos. noches. Chao, 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 chao. Chao.